La elección del 2022 marca un hito en la historia de Costa Rica. Por primera vez gana un partido que era absolutamente desconocido, formado por un grupo de políticos nuevos y emergentes en la política costarricense. Alguien me podría decir, pero Guillermo, ¿y el PAC en la elección del 2014? Bueno, pero es que el PAC no fue formado por políticos nuevos, eran viejos políticos salidos de Liberación Nacional unos y de la Unidad Social Cristiana otros. Notablemente el PAC a veces hay que verlo más como una escisión de Liberación Nacional, sobre todo porque salieron, digamos, grandes líderes políticos como don Alberto Cañas, como el mismo Otón Solís y otros más, pero no nos vamos a detener en eso. El Partido Progreso Social Democrático es un partido que se funda en el año 2021, no tenía mayor trayectoria política. El candidato presidencial Rodrigo Chávez, si bien es cierto, había sido ministro en el gobierno de Carlos Alvarado, fue ministro por un periodo de tiempo. Recuerde que ese gobierno se llamó un gobierno de unidad nacional, ¿verdad? Ahí estuvo gente de otros partidos, ¿verdad? De la Unidad Social Cristiana, Pisa Escalante, estuvo Patricia Mora del Frente Amplio. Y bueno, dentro de ese espíritu de tener gente de otros partidos, se llama, digamos, a Rodrigo Chávez, que está recién llegado a Costa Rica por razones de salud de su madre, y él acepta ser ministro de Hacienda. Ahí estuvo aproximadamente 180 días, él lo cuenta en días. Pero bueno, por diferencias con el presidente es destituido, es claramente destituido de su cargo. Y en el 2021 entonces aparece como candidato presidencial. Digámoslo así, que en el actuar nuestro como ciudadanos nos llevó un periodo de tiempo, toda la campaña 2021 hasta abril del 2024 para conocer, digamos, el pensamiento de Rodrigo Chávez Robles. No lo conocíamos, no sabíamos de sus méritos profesionales ni de su carrera profesional. Esto es importante, digamos, siempre tenerlo presente. Los debates fueron mostrando, digamos, un político de corte distinto, un hombre, digamos, con un verbo fluido, a veces cuando se requería agresivo, ¿verdad? Fue una campaña muy difícil porque eran 25 candidatos, ¿verdad? De manera que ponerle atención a uno nuevo era muy difícil, poderse filtrar dentro de la lista de nuevos candidatos. Ahí entonces les decía que no era fácil colarse, digamos, dentro de los 5 primeros, que eran los que participaban en los debates ya de fondo, ¿verdad? De las grandes televisoras, ¿verdad? Era y es un mandato que se han guardado, digamos, las grandes televisoras, de no hacer debates con 25. Canal 13 los hizo, pero generalmente las grandes televisoras
que eran grandes antes, ya hoy día no lo son. Se han debilitado mucho, ¿verdad? Es decir, el paso de esta administración los ha golpeado y eso no pueden negarlo, ¿verdad? Claro, hay una coyuntura internacional que apunta a que hay otros medios y que estos medios, digamos, las transmisiones streaming, pues compiten con ellos, pero creo que aquí el proceso se aligeró después del 2022, ¿verdad? Ha sido notable, digamos, como las televisoras han perdido audiencia, ¿verdad? Y posiblemente eso lo veamos en esa campaña del 2026, ¿verdad? Rodrigo, el discurso de Rodrigo Chávez, si vemos las estadísticas, digamos, yo siempre recurro a la estadística como una explicación importante de qué es lo que se está haciendo. Si vemos las estadísticas, a la gente, al pueblo de Costa Rica, al ciudadano de Costa Rica, le gusta el estilo de Rodrigo. Es un hombre que confronta, es un hombre que dice las palabras sin mucho maquillaje, ¿verdad? Es decir, suele usar, digamos, un lenguaje muy llano, siendo un académico seriamente formado, ¿verdad? Pues, director, digamos, de proyectos del Banco Mundial y de misiones, pues creo que era el primer costarricense, digamos, que alcanzaba, digamos, ese rango, ¿verdad? Y me imagino que incluso llama mucho la atención, ¿verdad? Después de 35 años de vivir fuera del país, y si sumamos los años de estudio, pues casi dan 40, él se fue de 23 años, digamos 37 años de vivir fuera del país, le mantuvo, digamos, el lenguaje muy llano del costarricense, ¿verdad? Urbano sí, él es de acá, de por estos lados, de Barrio Luján, ¿verdad? Y luego, él lo ha contado ahí un poco más en detalle con su padre, digamos, tuvo oportunidad de viajar por el país y conocer Costa Rica, que lo conoce bien. Y yo creo que hoy día podríamos decir que es de los políticos costarricenses que ha recorrido el país de norte a sur, de este a oeste, en diagonal. Conoce perfectamente el Caribe, conoce perfectamente el Pacífico, ¿verdad? Conoce las zonas urbanas, conoce las zonas rurales, ¿verdad? Es un hombre, digamos, con una gran vocación de trabajar cerca de la población, ¿verdad? Y lo demuestra. Recientemente la última conferencia de prensa fue transmitida desde Cartago, ¿verdad? Así, digamos, tiene una gran disponibilidad a conocer gente, incluso en la misma casa presidencial, cuando ha habido manifestaciones de gente, él sale a atenderlos, ¿verdad? Es decir, digamos, no es fácil que un presidente, digamos, se atreva a hacer, digamos, algunas acciones, digamos, que hace el presidente. O a veces, digamos, se le ve, digamos, entrando a algún edificio sin necesariamente sin las escoltas y todo eso. Digamos que en general, desde el punto de vista del comportamiento del presidente, digamos, hay muchas cosas del estilo que son propias de él, ¿verdad? Es un estilo muy propio, sus discursos y lo que uno suele llamar, digamos, las alocuciones que, digamos, son muy comprensibles. En esta última él lo dijo muy claro, no es para los diputados, es para el pueblo, ¿verdad? Es para los ciudadanos, y bueno, nos planteó una serie de temas que son interesantes, y creo que marca, digamos, ahí sí ya marca una tendencia, digamos, hacia, digamos, el rumbo de los próximos 2 años. El rumbo de los próximos 2 años va a ser enfrentar, digamos, algunas actividades con mucho más vigor, ¿verdad? Enfrentar con más vigor
toda esa institucionalidad que se opone. Y es normal porque esta Costa Rica que nosotros estamos viviendo es la Costa Rica que se moldeó entre 1948 y el 2022. En esa Costa Rica de ese largo periodo nada cambió. Es decir, era una sucesión de poderes y de personas, digamos, que se repetían en la Asamblea Legislativa, que se repetían en los ministerios, pero que en el fondo no había un enfrentamiento de ideas. No había tal debate entre la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional. No hubo tampoco nada nuevo en el partido, digamos, Acción Ciudadana. No hubo nada que confrontara, digamos, los grandes temas que vivió Costa Rica y los grandes ejes: inseguridad, narcotráfico, corrupción, compra de puestos políticos, mantener personalidades, digamos, en cargos por más de 20 años. Digamos, esa Costa Rica no cambió. No cambió, y esa es la que justamente, digamos, estamos viendo el fin de ese periodo. Estamos viendo, digamos, ha costado aprobar leyes para la seguridad ciudadana. Ha costado luchar contra esos mandos medios corruptos que dominan las instituciones y que manipulan cifras y manipulan resultados finales de estudios. Ha costado, por ejemplo, imponer proyectos desde, digamos, los decretos presidenciales, ¿verdad? De repente entonces aparece una jueza que para la ruta del arroz. ¿Cuándo se había visto que los jueces tuviesen más poder que el presidente de la República? Y son capaces de hacerlo, ¿verdad? Ahora, en esta última manifestación que hubo en la ciudad de San José, ¿quiénes eran? Los grandes empresarios que reciben sus capitales en producto de sus negocios en dólares y que no les sirve una moneda. ¿Y eso qué es lo que nos demuestra como ciudadanos? ¿Qué es lo que nos demuestra? Que al finalmente, cuando el dólar estuvo a 700, al final de la administración de Carlos Alvarado, el Banco Central pudo haber intervenido bajándolo, pero no quiso intervenir el Banco Central, porque entonces ahí decían que sea la ley de la oferta y la demanda. Y entonces esa ley de la oferta y la demanda, esa llamada mano blanca, esa llamada la mano invisible que inventó Adam Smith en economía, no es una mano invisible, es una mano política, que se introduce justamente para favorecer a unos y para elevarle el costo a otros. Eso queda clarísimo. Esa lección de economía la ha aprendido el pueblo de Costa Rica. El Banco Central es muy vulnerable a todas esas acciones políticas, a todo ese sistema que nos puede llevar, digamos, a una gran corrupción política. Y eso debemos entenderlo. Y eso debemos saberlo, que entonces nos hablaban con un discurso académico mentiroso, con un discurso académico falaz. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar sigue, digamos, manteniéndose bajo. Y eso le sirve al ciudadano costarricense, le sirve sobre todo a los menos favorecidos salarialmente, porque entonces su, digamos, posibilidad de adquirir productos es muchísimo mejor. Aunque claro, ha habido, y eso no podemos negarlo, una elevación en algunos productos de la canasta básica, ¿verdad? Y sobre eso, digamos, el margen de maniobra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio se ve reducido, ¿verdad? Se ve reducido sobre todo
porque el ciudadano no ha ejercido su derecho, que es denunciar. En estos casos deberíamos denunciar cuando hay se elevan precios y estos precios no han sido, digamos, y no se reportan así al Ministerio de Industria y Comercio. Muchas gracias por la florcita. Entonces, eso, digamos, es muy importante. ¿Qué nos demostró, por ejemplo, la última elección en la Asamblea Legislativa? Que la Unidad Social Cristiana y Liberación son lo mismo. Cuando líderes políticos como la diputada Vanessa de Paul Castro le da el apoyo al presidente Rodrigo Arias, y con el voto de ella y de otro de sus compañeros de la Unidad Social Cristiana logran, digamos, suplir, digamos, los dos liberacionistas que inicialmente estaban en contra, Gilbert Jiménez y la otra señora, la que le gusta el reggaetón. Bueno, y luego, ¿quién se suma a eso? El Partido Nueva República, el Partido Liberal Progresista, son de los mismos, son partidos nuevos que ya venían marcados por esa línea recta que los conduce a querer estar en el poder. Sí, eso nos demuestra que esos partidos forman parte de lo mismo, son más de lo mismo y harán más de lo mismo. El pueblo lo va aprendiendo así. El pueblo lo va aprendiendo así. Es una lección clara de que en estos momentos la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional son una mancuerna, como igual históricamente lo hemos visto en la Asamblea Legislativa. El llamado Partido Frente Amplio, pues es un partido que se da a la mano con Liberación Nacional, porque finalmente todos luchan por el Partido Liberación Nacional, por ese partido que es finalmente la cúspide, digamos, del poder político y el que le asegura a esos políticos cargos diplomáticos, cargos en ministerios, cargos intermedios para sus familiares, en fin, seguir gozando del bienestar de una democracia estable como es Costa Rica.